Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Pues bueno, pues vamos a dar comienzo con nuestra clase. En esta ocasión pues vamos a estar hablando sobre lo que van a ser las franjas y las regiones fronterizas, ¿ok? Pues vamos a entonces a empezar con lo que van a ser las famosas franjas fronterizas en este sentido, ¿no? El país como tal, ¿no? Se va a dividir en franjas y regiones, ¿no? Tenemos lo que se conoce como la franja fronteriza norte, ¿ok? Esta franja fronteriza norte, perdón, es aquella que va a estar comprendida entre la frontera, bueno, valga la redundancia, va a estar en la frontera norte, pero va a ser una línea paralela a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país. Es decir, voy a poner aquí la frontera, ¿no? Imaginemos que esto es México, más o menos tiene una forma similar a esta, ¿sale? Esta es la frontera norte, ¿no? De este lado tendríamos lo que sería las Baja Californias y toda esta parte, ¿no? Y hacia abajo pues, va México, ¿no? Pero entonces, ¿a qué se refiere esta franja fronteriza del norte? Esta franja fronteriza del norte dice, son 20 kilómetros en una línea paralela a la frontera en el interior del país. Es decir, esta línea verde que yo estoy pintando aquí sería la franja fronteriza norte. Es una franja, ¿no? Que es tanto al interior como de cada uno de los países, ¿no? Podríamos llamarlo incluso hasta hacia el exterior. Entonces, hay 20 kilómetros de aquí para acá, aquí hay 20, y evidentemente también en esta parte de aquí que estoy coloreando, ¿no? En esta parte también estaríamos hablando de que existe una 20 kilómetros, ¿ok? Entonces, esta parte de las franjas fronterizas, reitero, son paralelas a las fronteras, ¿ok? Entonces tenemos la franja fronteriza norte, que es esta que se encuentra en colindancia con Estados Unidos, y también tenemos la franja fronteriza sur, que es colindante con Guatemala, ¿no? Entonces, en esta parte, pues podríamos hablar de que tenemos dos franjas fronterizas, la norte, que es esta que estamos viendo aquí, y la del sur, que sería directamente con Guatemala. ¿Ok? Entonces, esta sería la primera parte, que son las franjas fronterizas. Entonces, ahora vamos a las regiones fronterizas. Las regiones fronterizas también nos van a servir como nos van a dar un parteaguas sobre lo que es la política interna y lo que va a ser hacia el exterior de México, ¿no? Esta política interna en la cual estas franjas y estas regiones fronterizas como tal, les van a traer a la gente que vive en esas zonas ciertos privilegios como importar y exportar productos, tener cierta facilidad para cruzar las fronteras, tener ciertos estímulos fiscales, lo que sucede en las fronteras, ¿no? Al interior del país se paga un 16% de IVA, en esas zonas y esas regiones fronterizas como tal se paga un 11%. Entonces tenemos ciertos estímulos fiscales también que les otorgan estas franjas fronterizas y que es la ventaja pues voy a decir, de vivir en ellas, ¿no? Entonces, hablando ya como tal de lo que van a ser entonces las regiones fronterizas se van a dividir en seis, ¿ok? La primera región se llama de Baja California. Entonces, la primera es esta parte de California, ¿no? De las Bajas Californias, que nos dan mm, ¿cómo llamarlo? Nos van a dar eh, la zona que inicia entre el río Colorado como tal y la zona que va a llegar hacia toda la península de Baja California, ¿no? Entonces la zona de Baja California es prácticamente las dos Baja Californias, tanto Baja California Sur como Baja California Norte. Aquí está ya en un dibujo muy extraño, ¿no? Las Baja Californias, el resto del país, y entonces las Baja California sería, o la región, la región de Baja California sería esta parte que está pintada de rojo, ¿ok? Entonces, esta es la primera. Después tenemos la segunda, que se llama también de Baja California, pero ahora le llaman la Baja California Sur, ¿no?
Entonces tenemos la primera, la segunda. Realmente en términos prácticos, cuando se habla de la región de Baja California, se aborda a ambas. Sin embargo, en términos jurídicos y legales, que es lo que nosotros vemos, existe la de Baja California Norte y la de Baja California Sur. ¿Ok? Después tenemos la región parcial del estado de Sonora. Nuevamente dejo este dibujo que nos va a ser un poquito ilustrativo, ¿no? En donde comprende la zona que inicia entre el río Colorado, donde también está esta parte, voy a decir aquí, ¿no? En esta zona, que estoy pintando como de morado, ¿sí? Hasta el oeste de Zonaitla, de este punto hasta Puerto Peñasco y hasta que se encuentra la frontera. Realmente estamos aquí hablando entonces de que es una especie de triángulo, ¿no? Estamos hablando un triángulo similar a este. Prácticamente, voy a decir, el triangulito donde se une eh, pues México como tal, la extensión grande de territorio con las dos Baja Californias, ¿no? Esta región parcial del estado de Sonora, ¿no? Que sería la siguiente, entonces estaríamos hablando de que la de Sonora es este pequeño triangulito en donde se juntan las tres, donde se junta el territorio más amplio de México y las dos Baja Californias. Después nos vamos a ir hacia el sur, ¿no? Y en el sur vamos a tener la parte de la franja fronteriza sur colindante con Guatemala, ¿no? Recordemos que allá en esta parte de Guatemala viene México, en esta parte está Chiapas, sube hacia Campeche, ¿no? Está Quintana Roo y bueno, hacia acá Yucatán y demás, ¿no? De este lado viene Veracruz y eh, Tabasco, Campeche nuevamente y Mérida, ¿no? En esta zona. Entonces, ¿con quién estamos colindando en esta parte de acá abajo? Pues con Guatemala, que prácticamente Guatemala ocupa pues prácticamente toda nuestra frontera. Guatemala que tiene una cuestión más o menos como de este estilo de frontera. Y tenemos a otro país que se encuentra ahí también colindando, más pequeño, que se llama Belice, que estaría en esta parte de amarilla, ¿no? Entonces, en esta parte existe la franja fronteriza, como la habíamos manejado hace rato de Guatemala, pero también tenemos las regiones, ¿no? Fronterizas en esta parte, ¿no? La región fronteriza de Chiapas, que Chiapas lo podríamos estar ubicando en esta parte de aquí, como de Chiapas, como región fronteriza, y también estaríamos ubicando lo que va a ser Oaxaca, ¿no? Un poquito de Oaxaca en la cuestión de que Oaxaca, a pesar de que se encuentra hacia la izquierda, ¿no? De Chiapas, es reconocida como una región fronteriza, perdón, por parte de la legislación, ¿no? En esta parte, sobre todo por la cuestión del apoyo hacia los indígenas, ¿no? En esta circunstancia, pues se le considera una región fronteriza para verse beneficiados de los estímulos que comentábamos hace unos momentos, ¿no? Y evidentemente, pues está esta parte de este lado, ¿no? Que sería Quintana Roo. Entonces, esta también sería una región fronteriza o los estados fronterizos, ¿no? Donde Quintana Roo nuevamente estaríamos hablando de región fronteriza. Entonces, hasta para concluir tenemos que la primera era la Baja California Norte, la segunda la Baja California Sur, la tercera decíamos parte de Sonora, la cuarta sería Chiapas, la quinta sería Oaxaca y finalmente la sexta sería Quintana Roo. Entonces, estas son las regiones y estas van a ser las franjas fronterizas, ¿no? Y entonces, las personas mayores de edad que sean residentes ya sean de las franjas o de las regiones fronterizas podrán importar como tal, ¿no? Artículos para su propio consumo, ¿no? Es un poquito también de lo que habla, complementando, ¿no? Un poquito de lo que decíamos. ¿Qué beneficios entonces obtengo yo de estar en las franjas o en las regiones fronterizas? Pues bueno, una de las opciones es la importación de productos, ¿no? Yo puedo importar mis propios productos para consumo interno. La ley nos ha establecido ciertos requisitos para el efecto de poder importar, ¿no? Y es que no deben de superar la cantidad de los $150. Entonces, para yo poder importar algún producto, no puedo superar los $150, pero ¿cada cuánto? Diario.
¿no? Estaríamos hablando más o menos algo así como de 300 pesos, de 3,000 pesos, perdón, de importar para puro consumo diario. Sin embargo, ¿qué sucede si varios residentes usan un auto y un mismo auto y se transportan voy a decir, hacia Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que esto es de manera individual, ¿no? Es por persona, pero ¿qué sucede si en una camioneta metemos 10 personas, ¿no? Esto por 10. Pues evidentemente pues estaríamos hablando de que podríamos traer hasta $1,500, ¿no? Y entonces ya suena un poquito más llamativo. Sin embargo, la ley ha establecido en esta parte que esto no se puede, y lo máximo que se podrá hacer, aunque haya 10 personas en un mismo auto, el máximo va a ser de 400. ¿Ok? $400 nuevamente, pero recordemos que son de forma diaria y es de forma, en este caso, pues colectiva, ¿no? Mientras que son $150 de manera individual, cuando acuden en un mismo auto, solamente queda limitado a la cantidad de $400. Y finalmente, ¿qué es lo que no se puede introducir, ¿no? ¿Qué no se considera parte de lo que es el consumo interno, ¿no? De estos productos? Puedo pues consumir, traer todo lo que sean alimentos, bebida y demás. Sin embargo, existen ciertas restricciones, ¿no? La primera van a ser todo lo que tenga que ver con bebidas alcohólicas, ¿no? Todo lo que sea bebida alcohólica automáticamente queda restringido. Entonces, a pesar de que es para consumo y personal, todo lo que sean bebidas alcohólicas pues automáticamente queda excluido. Entonces estos productos son los que no se permiten. Eh, las cervezas, ¿no? Que podríamos decir, bueno, pues es que también son bebidas alcohólicas, sin embargo, para Estados Unidos las cervezas no son consideradas como bebidas alcohólicas en algunos estados, entonces por eso se toma esta decisión de que digamos también las cervezas. El tabaco. El tabaco tampoco, ya sé que venga labrado en cigarros o que venga en puros. Cualquier tipo de tabaco tampoco se considera de consumo interno. Y finalmente el combustible. Cualquier tipo de combustible que podría ser gasolina, etcétera, tampoco se considera para uso personal. Entonces, estos son algunos de los productos, ¿no? Que no se permiten de cierta manera o no entran dentro de las reglas de las regiones fronterizas o de las fronteras de las franjas fronterizas para poder importarlos en un momento determinado, y por ende nada más tengo que demostrar que soy mayor de edad y que tengo mi residencia en esta zona. Entonces, en esta parte pues, estaríamos concluyendo en estas, lo que son tanto las franjas como las regiones fronterizas. Ahora, vamos entonces a pasar a hablar de lo que va a ser el procedimiento administrativo en materia de aduanas, ¿no? Recordemos entonces qué es un procedimiento administrativo, cuál es la diferencia con el procedimiento contencioso administrativo y demás, ¿no? Recordemos que la ley hace esta distinción de manera muy puntual entre lo que es el procedimiento administrativo y el contencioso. Entonces, el administrativo, para términos simples y llanos, ¿no? Va a ser cuando es un procedimiento que se inicia ante la propia autoridad. ¿Cómo es esto? ¿No? Vamos a suponer que esta autoridad, lo vamos a hacer con un pequeño muñequito aquí para que se pueda ver un poquito más, de forma más clara, ¿no? Esta persona es la autoridad. Y la autoridad le dice a un ciudadano que lo que está solicitando, lo que está pidiendo, lo que está realizando es está prohibido, no está autorizado para hacerlo, y por lo tanto le dicen al ciudadano que no lo puede hacer. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendrá que hacer esta persona? Pues podrá iniciar un procedimiento de carácter administrativo. ¿Ante quién? ¿No? Ya tuvimos un primer acto jurídico en esta parte. Entonces, lo que conlleva es que venga una posible respuesta por parte del ciudadano, donde entonces ahora la persona que va a hacer, ¿qué va a hacer? Pues ahora le va a tocar responderle a la autoridad solicitándole, ¿no? Que reconsidere, que revoque, que cambie su postura, ¿no? Pero esto es ante la misma autoridad, ¿sale?
normalmente los organismos descentralizados tienen sus propias reglas y dicen, ¿sabes qué? Mira, cuando yo te diga algo a favor o en contra y no te parezca, la forma en que puedes tú quejarte, recurrir, molestarte es esta, ¿no? Este es el procedimiento administrativo. Oye, es que no tiene la autoridad, ¿no? Algún procedimiento, entonces, ¿qué puedes hacer? Entonces nos tendremos que abocar a lo que nos marca la ley del procedimiento administrativo. Y la ley del procedimiento administrativo será la que nos diga qué procedemos. Aquí todavía, si te das cuenta, es entre dos. Digamos, podríamos llamarlo hasta como un método alternativo de solución, sin embargo, no lo es, porque ya hay un recurso, ya hay un procedimiento, ya existe una defensa legal, ¿no? Normalmente, si no existiera esto, podríamos estar hablando de que sería como un tipo medio alternativo de solución, ¿no? Mediante lo que sería en este caso, pues una posible conciliación, ¿no? Sin embargo, cuando se vuelve contencioso, cuando nosotros automáticamente vamos a involucrar a un tercero, ¿no? Que en este caso pudiera ser el magistrado, y entonces el magistrado entrará a determinar quién de los dos tendrá la razón. Pero en esta parte entonces ya estaríamos hablando de un contencioso, de un procedimiento contencioso administrativo. Entonces, por eso decíamos, el procedimiento administrativo es de buena fe. ¿Por qué? Porque entre las dos partes se ponen de acuerdo, mientras que en el contencioso esto ya estaríamos hablando de una pequeña litis. ¿Sale? Entonces, esta va a ser la diferencia entre lo que va a ser el procedimiento administrativo y un procedimiento contencioso administrativo. En este caso, en materia aduanera, ¿no? El procedimiento administrativo puede ser que se inicie, ¿no? En el sentido de hacer una investigación, ¿no? Y en su caso, hacer una sanción. Entonces, ¿cómo es este procedimiento administrativo? Estábamos hablando de una generalidad de cómo funciona este procedimiento. Sin embargo, tenemos que entonces ver qué hace la autoridad o qué sucede. En muchas ocasiones, el ciudadano hace una solicitud, ¿no? Llega la persona, solicita, la autoridad analiza, ¿no? Y determina si es procedente o no lo es, ¿ok? Entonces, sobre esto nacerá entonces el procedimiento administrativo. Esto sería como lo más común. Sin embargo, en esta materia sucede algo curioso. La autoridad de manera, ahora sí voy a decir, la autoridad de manera oficiosa va a iniciar el trámite, ¿sí? En materia aduanera para hacer una investigación. Evidentemente, al momento de hacer la investigación, pues en este caso la autoridad está de este lado, mientras que acá arriba estaba acá. Y de este lado la autoridad va a decirle al ciudadano, oye, vengo a hacer una investigación. ¿Ok? Entonces, en esta investigación tendremos un resultado en el cual nos dirán si estoy cumpliendo con las disposiciones legales conducentes en materia aduanal o bien estoy haciendo algo de manera incorrecta. Entonces aquí voy a obtener una resolución en este sentido, que nuevamente, ¿no? Esto se podría traducir en un procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque al momento de que estamos hablando de que es un procedimiento de carácter administrativo, ya existen reglas. ¿Okay? No es algo que se va a hacer de forma aleatoria, no es algo que se va a implementar o a colocar en ese momento, sino que ya existen ciertas normatividad, ¿no? Para poder hacer este procedimiento de administrativo de investigación, ¿sí? Y en su momento, pues, detectar las incidencias, ¿no? Que la autoridad aduanera en el ejercicio de sus obligaciones, que igual que en materia fiscal, de comprobación análisis, realice sobre lo que es la mercancía que entra y sale del país, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a revisar la materia aduanera en este sentido o qué va a investigar? Evidentemente no al ciudadano, sino las mercancías que este ciudadano, ¿sí? Está pretendiendo ingresar, ¿ok? Entonces, este procedimiento, reitero, ¿no? Por las funciones que tiene de comprobación y de análisis la autoridad, ¿ok? En este caso, la autoridad en su función investigadora, sale, reitero, de comprobación y de análisis, va a realizarle a un ciudadano para ver qué mercancías
son las que desea estar ingresando, ¿sale? En este caso, reitero, no es un procedimiento administrativo común, ya que no sigue ya no se sigue como en forma de juicio, y por ende tampoco existe un órgano jurisdiccional, sino simple y llanamente queda entre dos, ¿ok? Te decía, este es algo importante para que no te vayas a perder en este aspecto. Es un procedimiento, vamos a decirlo, especial, porque solamente queda entre dos partes, entre la autoridad y el ciudadano o el importador, para poderlo determinar de una manera y poderlo tener en centrarlo un poquito más, ¿ok? Entonces, en este procedimiento, ¿no? Como tal, en materia aduanera, ¿no? Se inicia con la investigación. En caso de que haya alguna cuestión ahí de que como que se guarda cierta, eh, vamos a llamarle, hay ciertas inconsistencias, ¿no? Este procedimiento administrativo que inició con la investigación nos puede llevar al embargo precautorio. Recordemos que el embargo como tal tiene una función de poner como una especie de candado a lo que van a ser las ventas de los productos, ¿sale? Entonces, la autoridad empieza a investigar, si empieza a detectar algo, puede proceder a un embargo de carácter precautorio para evitar que se quede en estado ruinoso de forma dolosa, ¿no? Y únicamente se resguarde las mercancías y que, bueno, puede concluir en un embargo definitivo y además de la imposición de multas en caso de que se detecten irregularidades, ¿ok? Además de que este es un procedimiento de que, si bien es cierto, es diferente a un procedimiento administrativo común como los que hemos visto o como los que se señalan en la ley del procedimiento administrativo, no debemos de olvidar que se debe de seguir el debido proceso. ¿Qué puede investigar? Que la legal procedencia de las mercancías, que se estén pagando correctamente lo que son los aranceles, que en un momento determinado se esté también cuidando y se esté velando por lo que van a ser los cupos, todas estas cuestiones de las que hemos estado hablando, las barreras arancelarias, etcétera, etcétera. Sí, eso es lo que se va a ver en esta parte, pero sobre todo lo que es el pago de aranceles, que se esté haciendo el pago de aranceles de manera adecuada, que no se esté falseando un poco de la información de facturas, de lo que hablábamos en clases anteriores, ¿no? Y que estemos cumpliendo con nuestras obligaciones en materia aduanal, ¿ok? Entonces, ¿cuáles serían también otras causales a pesar de, además de estas razones fiscales y económicas? Pues bueno, pueden ser todas aquellas que están relacionadas con cuestiones de control aduanal, ¿no? Sobre, a ver, vamos a ver qué es, efectivamente, tú dices que estás transportando chocolates, eh, vamos a revisar y abrimos y resulta que son pajaritos, ¿no? Entonces es por una cuestión de control aduanal, que también tendría que ver en ese sentido con razones ecológicas, ¿no? Ahorita lo que está del coronavirus con salud, en materia de salubridad, para ver que no estés introduciendo estupefacientes, drogas, etcétera, por razones de seguridad, para verificar que estás transportando mercancía segura conforme lo que marcan las leyes, razones de patrimonio para evitar que en un momento determinado sea por cuestiones de robo, protección al consumidor para evitar el famoso dumping, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el control aduanal, sí, va a servir para lo que es evitar la introducción de mercancías por lugares no autorizados, evitar la desviación de rutas fiscales, que se estén utilizando medios de transporte que no son autorizados, ¿no? Por parte de la misma autoridad, que no se estén omitiendo trámites y que, bueno, sobre todo no se estén omitiendo también las cuestiones de las declaraciones, ¿no? De los pedimentos y que estemos, como te decía, realmente pagando la cuestión de mis aranceles conforme lo que me marca la ley en materia aduanera, ¿no? Entonces, eh, ¿en qué momento se puede considerar, y esto es como algo que sucede en la práctica? Oye, a ver, vamos a suponer que tengo el siguiente caso, ¿no? Yo determiné que yo tenía que pagar, vamos a suponer, la cantidad de 100 pesos. Y sin embargo, esto es lo correcto. Sin embargo, mi declaración yo la presenté por 70.
realmente es evidente que no esté pagando correctamente lo que es, pero da pie a una razón fiscal para una posible multa. Sí, evidentemente sí hay elementos, normalmente, pero normalmente cuando hay realmente una sanción, cuando se detecta que la mercancía requiere ser embargada y demás, es cuando la diferencia entre lo que es correcto y lo incorrecto se excede del 50%. Entonces, en ese momento sí tendríamos un problema. En este caso, la diferencia para el caso práctico, estamos hablando que solo es de un 30%. Entonces realmente no nos acercamos. Y en la práctica podríamos tener alguna sanción, es evidente que sí, podríamos tener alguna multa también, ¿no? Podríamos ser embargados también. Sin embargo, como te digo, en la práctica, al momento de que yo supero esta diferencia en un 50%, es cuando realmente me puedo meter en algún problema, ¿no? Entonces, en esta parte, la ley aduanera, perdón, va a ser la legislación que sea aplicable al procedimiento, ¿ok? Y sobre esta ley, ¿no? Es donde se deberá de tramitar todo lo referente al embargo precautorio y en este sentido. En caso de que esta cuestión siga avanzando, ¿no? Y que llegase a una cuestión donde no pudimos llegar a un arreglo, pues evidentemente nos iremos a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, siempre y cuando pues no se trate de una materia completamente fiscal, ¿no? Y que bueno, sobre todo que cuando el embargo se da a consecuencia de como de un embargo precautorio en materia fiscal aduanero, entonces se deberá de realizar bajo lo que marca la ley aduanera, ¿no? Lo fiscal quedará en la parte fiscal, con los procedimientos que ustedes conocen y que ustedes están viendo en la materia de fiscal, pero en este caso nosotros lo estaríamos viendo conforme la ley del procedimiento contencioso administrativo por un lado y en su momento por la ley del procedimiento, perdón, del procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, es importante que lo tengamos claro. Una cosa es lo fiscal, recordemos, lo fiscal es al interior, los aranceles que lleva la Secretaría de Economía serán llevados por la propia materia aduanal. ¿Ok? Pues bueno, con esto pues vamos a dar por concluida esta sesión. ¿Sale? Espero que haya quedado un poquito claro. Si tienen dudas, nos han comentado que las hagamos mediante el área del foro. Y bueno, estoy al pendiente para sus dudas y podamos responderlas a la brevedad. Les deseo una buena noche a todos.